Hola, acompáñenme a crear una nueva obra, desde cero. La idea es poder compartir parte de mi proceso, tanto como rutinario, como así decirlo, mi proceso o experiencia del día a día. Esta obra tenía muchas ganas de hacerla. La verdad que me estuvieron pasando tanto cosas malas como cosas buenas y realmente quería compartir las cosas que más me gustaron de estos últimos meses que me llevaron para crear esta obra. La verdad es que, bueno, estuve trabajando un montón en lo personal, más que nada porque sufro de pánico y ansiedad, y estos últimos meses estuve haciendo muchos ejercicios en donde tengo que salir a caminar, tengo que meditar, tengo que aprender a respirar. Al principio era como que me sentía muy rara porque es como que estoy tratando de volver a ser una persona normal, si se puede decir así. Y todas estas experiencias me han llevado a poder empezar esta obra. Y nada, les quería contar un poco un resumen de lo que estuve haciendo también. Antes de crear esta obra también estuve practicando un montón, estuve haciendo retrato, también estuve observando un montón, viendo aves, estoy criando mariposas, tanto diurnas como nocturnas. Eh, eh, la verdad es que, bueno, después de todos estos meses que estuve teniendo muchas experiencias, tanto buenas como malas, sentía la necesidad de poder expresarlo en una nueva obra. Y para poder trabajar con todo eso, decidí empezar por sketch, que es lo primero que hago. Me encanta mucho hacer sketch. Yo trato de hacerlo lo más simplificado posible, lo más lineal, no tanta sombra, no tanto ruido, por así decirlo, porque la idea es que a través de estos sketches rápidos trato de buscar un lenguaje, una composición que a mí me genere gusto, o sea, que a mí me llame la atención, siempre y cuando cumpla con lo que yo ando buscando, que en este caso yo tenía como la necesidad de crear un puente. Entonces estaba buscando la narrativa de la palabra puente, probando distintas opciones. Bueno, fui cambiando de postura, buscando referencias, armando mapas, que es algo que también me gusta hacer. Voy tratando de conectar más o menos con lo que quiero. También voy buscando colores, qué tipo de paleta quiero. Y nada, pero como no me decidía de los bocetos anteriores, decidí esta vez pasarlo a digital, o sea, hacerlo digital, más o menos para guiarme un poco con los colores y tratar de cambiar un poco la composición. Me quedé con el tercer boceto, que me gustó mucho, pero no me convencía la figura del cuerpo humano completo. Entonces cuando lo pasé a digital decidí hacerlo no tan completo. La verdad que el resultado a digital no me convenció mucho, sí la composición, pero no los colores, así que tomé la decisión de hacer otro ejercicio. La última opción que tenía era hacerlo en acuarelas,
La verdad que la acuarela me encanta, no sé por qué no lo hice antes, pero nada, nunca es tarde, así que volví a empezar y esta vez me iba a enfocar en los colores. Empecé con un sketch chiquito, como los anteriores bocetos, sin complicarme demasiado, sin tanto detalle. La idea era opacar los colores de la composición para generar un poco más de armonía y de simplificar la paleta. Mi idea en este trabajo es simplificar la paleta, así que nada, voy a tratar de... Siempre que trabajo con acuarela trato de divertirme un poco porque la acuarela es algo que me encanta y, y trato de disfrutarla al 100%. Dentro de esta composición hay un animal que elegí y que me encanta, el aguaraguazú. Mientras avanza la acuarela quería contar por qué elegí hacer esta composición. La verdad es que no tenía un título en mente. Siempre me gusta ponerlo al final porque siento que me da más libertad para crear. Sin encasillar la obra del principio, es como que se me hace más fácil. Pero sí había una idea. O sea, la idea era crear un puente. Y este animal me llevó a eso. Para mí es súper mágico. Cada vez que lo veo me genera algo muy fuerte y quería usarlo como un puente. Quería usarlo como un puente entre lo humano, lo animal y el universo. Una forma de unir todo lo que vengo viviendo, mis experiencias, lo cotidiano y también mis emociones, obviamente. Y nada, me gustan mucho los animales, sobre todo los de mi país también, y trato de representarlos de a poco, aunque no me alcancen las manos ni el tiempo para todos, pero mientras pintaba la acuarela me di cuenta de que me gustaban mucho los colores del aguaraguazú y desaturados con negro me encantaba más. La verdad que me encantó el resultado, la composición, la figura, los colores, el zorro. La verdad que me gustó mucho este resultado con acuarela. Al día siguiente empecé por una de las partes que más disfruto, buscar las escalas y los colores. Definir las claves tonales de la obra y empezar a ver qué paleta quería usar. Y la verdad que esta parte se las recomiendo. Usar las claves tonales realmente ayudan mucho, demasiado, a ver qué tipo de composición le interesa más.
acá voy preparando los colores. Como siempre necesitamos el boceto para guiarnos un poco. Y nada, y contarles que esta parte es mi favorita. Siempre la hago en todas las veces que pinto. Trato de hacer una escala para la paleta de la obra, porque yo creo que es una forma de familiarizarme con los colores, de conocerlos bien y evitar cualquier tipo de desastre, o que se ensucien o que pierdan la armonía, y para mí eso es importante. Acá, como ven, elegí dos colores dominantes, en este caso el rojo y el naranja, que va a competir con el verde, que en este caso ese verde no me gustó, me quedó muy chillón, así que decidí bajarlo, desaturarlo un poco, y el resultado que me dio, ese sí me gustó. Y a partir de estos colores base, que son los dominantes, trato con su complementario sacar sus sombras y sus luces. Obviamente tomo muestra de todo, más que nada para después guiarme a la hora de pintar. La idea de esto es simplificar la paleta lo mejor posible para no tener tantos colores encima y poder pintar en paz. La verdad que me gustó cómo quedó la paleta desaturada, no tan colorida y muy simplificada. Me gustó cómo quedó, así que nada, vale la pena. Después de descubrir nuevos tonos, trato de hacer un pequeño sketch con los óleos del mismo boceto, solamente los tonos, para ver cómo queda la armonía. Trato solamente de manchar, no detallar tanto. La idea acá es usar los colores de la paleta para ver cómo quedan en la obra.
Me gusta cómo los tonos fríos de la piel eh, generan suavidad. Me gustan los naranjas también y ese fondo verde eh, apagado, casi tirando a gris, también me gusta mucho. Y así quedó el ejercicio del sketch y la paleta. La verdad que siempre se lo recomiendo que lo hagan antes de empezar una obra. Sirve mucho para descubrir nuevos tonos, para descubrirse a usted mismo, para ver cómo queda, probar y probar. La verdad que sirve, es clave. Bueno, la siguiente parte es armar el bastidor. Yo no suelo comprarlo, siempre lo armo porque es más económico para mí. Y nada, ahí como mostré, uso una brochadora para montar la tela. Siempre empiezo fijando los lados más largos y luego los más cortos, asegurando una tensión pareja de la tela. Así quedó la tela del bastidor, quedó bien tenso y quedaría la parte que no me gusta mucho, que es la preparación del gesso. Bueno, para esto necesitamos un rociador de agua, gesso acrílico, y unas bonitas brochas. Y esta hermosa que compré en un bazar, que también sirve. Empiezo aplicando el agua. Esto ayuda mucho a humedecer la tela y que absorba bien el gesso. Se los recomiendo también. No lo hagan en seco porque van a gastar mucho gesso. Una vez que humedezco bien, empiezo a pasar la brocha con el gesso.
obviamente le doy 3 capas de gesso. La primera y segunda se las doy lisa, o sea, sin ninguna pigmentación. Y la tercera ya le doy con una pigmentación, o sea, con un color base para la composición. Como pueden ver, acá ya estoy dando la tercera capa con el color base de la composición. En este caso, un color base claro, como había quedado, un color claro y opaco, obviamente, o desaturado, mejor dicho. Así que nada. Así quedó el bastidor ya preparado para pintar. Bueno, acá empecé a pasar el dibujo. Yo siempre lo paso lineal y solamente detallo lo que más quiero que resalte. No trato de detallar todo porque realmente no me sirve mucho, ya que voy a pintar ya después de arreglar bien las proporciones, la figura. Ya empiezo a darle la capa lineal de óleo. Si bien podía haber empezado a pintar al óleo, pero no me gusta, confío más en el dibujo a carbonilla. A mí me gusta mucho más así. Y bueno, esto me llevó de pasar el boceto al bastidor, me llevó como 2 horas casi, porque medir bien el tamaño, las proporciones es un ejercicio muy complicado. Tomar distancia también y ver y observar también es algo que se hace con tiempo. Yo creo que a la hora de pintar es como que tenés que aprender a hacer un montón de cosas, no solamente pintar, sino también dibujar, usar otras herramientas, tratar de simplificar muchos pasos para no equivocarse. Si bien yo esto lo aprendí de grande, no de chica, sirve un montón, se lo recomiendo. No solamente quedarse con pintar al óleo, también pinten en acuarela, pinten con tiza, con crayones, con lo que tengan. Nunca dejen de experimentar, porque la verdad que sirve un montón para simplificar ideas, pasos, el tiempo también. Y la verdad que es divertido, a mí me encanta. Este es el resultado del dibujo, la verdad que me gustó mucho cómo quedó y solo queda el último paso, que sería empezar a pintar. Bueno, acá empezamos a pintar. Para eso voy a necesitar la paleta y el sketch para guiarme. Empiezo siempre por la sombra y esta vez empecé por el medio también, porque tenía mucha ganas de pintar al zorro, así que empecé pintando al zorro. Yo creo que es importante primero empezar por las sombras y por los medio tonos. Así, como es la primera capa, yo trato de no detallar demasiado, o sea, las luces, siempre lo dejo para lo último. Ahora como que busco llenarlo de color nada más con las sombras y el color base intermedio, que en este caso habíamos quedado que el intermedio iba a ser el verde, y como el naranja es dominante, entre la mezcla de naranja y verde hacemos el color intermedio, tanto como para el zorro como para el personaje principal, o sea, la chica.
Bueno, para esta altura me estaba gustando mucho cómo estaba quedando el zorro. Especialmente la mirada me impactaba mucho y eso me estaba encantando, porque esa era la idea. Así que nada, seguiré pintando su cuerpo. Bueno, como tengo mucha ansiedad, voy a darle la capa al rostro de la mujer. Yo creo que no tardé mucho en hacer el zorro, creo que menos de una hora, aproximadamente 40 minutos. Yo pensé que iba a tardar más. Así que voy a seguir con el rostro de la chica. Nada, me gusta mucho hacer ahora, pero el tema es que estoy sentada en el piso y me duele la espalda. Para eso voy a tener que lavar los pinceles. Siempre que voy a usar nuevos colores, lavo los pinceles. Y está muy bonito. Bueno, ya con los pinceles lavados podemos empezar a detallar el rostro. Vamos a usar el mismo método, empezamos por el oscuro, al intermedio y bueno, se queda lo claro para el final. Me di cuenta que esta de ojo estaba como muy mal. La verdad que no pude arreglarlo. No es que no pude, siento que me saturé demasiado. Así que cuando hago esto, trato como que dejar que la pintura descanse. Y yo también visualmente. Y bueno, dejo que la pintura se seque, que es lo más importante para poder arreglar, porque eso después lo lijo y lo reparo. Y mientras tanto voy a hacer unos ejercicios de dibujo para ver qué es lo que no me gustó. Bueno, me olvidé de grabar. Nada, ya arreglé la cara, así que voy a seguir pintando lo más normal. O sea, se ve medio opaca, pero no importa, después le agregamos una capa de color arriba. Pero nada, seguiré pintando. Antes de seguir pintando salí afuera porque había dejado de llover y miren con lo que me encontré. Con un hermoso arco iris. Estaba muy contenta porque estaba tomando como decisiones de la pintura, ya que tiene un arco iris y nada. Me encantaba cómo se veía ahí, estuve como un buen rato mirándolo.
Bueno, acá empezamos a pintar, ya que empezamos por el dominante, en este caso habíamos quedado que era el rojo, lo opaqué un poquito con violeta para que no se vea tan chillón. Como es la primera capa, necesito para después darle los brillos con el rojo para aclararlo más, que sea sumamente oscurito. Esto lo hice, en realidad hubo unos cambios también porque le agregué un poncho, porque no sé, me sentía muy desnuda.
Entonces le agregué un poncho, ya que en el fondo quiero hacer como unas hojas de otoño y del mismo color que el fondo que habíamos quedado, que era como un verde amarillento opaco. Sí. Pero le agregué debajo de las... Esto vendría a ser flores de ceibo, que también va en su cabeza. Tiene una, pero al revés. Y nada, esos son algunos cambios que hice. Después mostraré al final una fotito de cómo queda todo el resultado de la primera capa. Bueno, pasaron cosas. Una de ellas es que la obra la avancé bastante de la última vez, pero hice cambios muy abruptos. La verdad que el cambio que hice, nada, fue por instinto. Realmente cuando estaba pintando el personaje central, digamos, no me sentía cómoda porque yo realmente lo que quería que se centre mucho más era el Aguaraguazú. Entonces como que lo modifiqué. Nada, estuvo... La decisión fue como muy rápida. No lo dudé, obviamente. Estuve mucho tiempo contemplando el personaje anterior y la verdad que sí quería algo más ceremonial, más de escenario, no tan impactante, sino que más con una lectura más clara. Para mí, ¿no? Yo lo sentía como que con el personaje central muy grande, muy completo, sentía que no decía lo que yo realmente necesitaba que diga. Entonces lo dividí, hice dos personajes muy diferentes al anterior. Seguí usando como siempre animales para poder expresar el concepto que yo quería. Y nada, lo que más quería que se notes era el zorro, obviamente, y ese era mi objetivo. Bueno, a pesar que la composición original me gustaba muchísimo, no voy a negar que esa presencia de esa mujer me encantaba, pero la verdad que estaba buscando otro tipo de diálogo y nada, decidí cambiarlo al último momento. Y esta es una de mis partes favoritas al crear un cuadro nuevo, es debatir conmigo misma, el diálogo, digamos, que es realmente lo que quiero expresar y cómo lo termino resolviendo. Es como un desafío que me hago a mí misma. Y realmente me encanta ver los cambios y los resultados de todos los procesos. Yo tengo de todas mis obras, siempre la trabajo así. Empiezo por un boceto y termina siendo otra cosa. Y la verdad que me gusta porque para mí es como un aprendizaje y es como que estoy aprendiendo también, aparte de conocerme a mí misma, de trabajar con mi cerebro y darle un poco de agarrarle la mano un poco más o menos para decir lo que yo quiero, para llegar a ese punto exacto que a mí me gusta, que es mayormente una cercanía a lo que pienso. Obviamente el concepto sigue siendo el mismo, que es la representación de un puente. En total esto me llevó 3 meses. Recién estoy dando terminé la primera capa de todo y ya empezaría con la capa de color de mis personajes principales. Y me gusta porque veo como la evolución de mi obra y más que nada una evolución también visual para mí. Es este constante de entrenamiento, de observación
y de aceptar esas dudas y esos conflictos que tengo cuando observo algo. Siempre trato de observar las obras sin juzgarlas, solamente las observo porque me gusta sentir los colores, las pinceladas, las formas. Entonces llegué a una conclusión que no me llamaba mucho la atención. O sea, me impactaba mucho la atención el personaje rojo del centro, pero no me llamaba la atención el zorro. Y yo realmente lo que quería es que se muestre realmente el zorro tal como sería el final del video. Espero que le gusten y comenten. Y fueron muchos meses, entre medio estuve enferma, bueno, estuve con un montón de problemas personales, pero me siento contenta con este resultado. Valió la pena esperar, tener paciencia. Entiendan que yo también estoy aprendiendo eso, a tener paciencia, a tranquilizarme y a no querer hacer todo de una, que es difícil. Y nada, espero que les guste el video, que les haya gustado y nada, solamente contarles que esto lo voy a estar compartiendo parte del proceso en Instagram, como siempre, y nada, nos veremos en el próximo video.